Buen día, somos estudiantes del primer ciclo de la carrera de contabilidad de la Universidad César Vallejo. Hoy les vamos a presentar nuestro abordaje de teorías de los principios de la contabilidad. En introducción, tenemos con el paso del tiempo el mundo ha sufrido cambios profundos en las organizaciones. También los encargados por ello deben emplear una modificación administrativa para lograr el éxito y la mejora de posición en el mercado. En Torres nos dice, los conjuntos sin pautas contables y establecen normas para la valoración de la propiedad. Gavelán nos dice, una doctrina relacionada con la contabilidad como interpretación de las empresas son reglas, fueron creadas con un plan general de contabilidad, cuyo propósito es reflejar la situación financiera y económica. León nos dice, en el objetivo fue determinar la regla mediante una investigación no experimental. Se llegó a la conclusión contemporánea con origen de elementos social, de los impuestos. El objetivo general de esta investigación es dar a conocer a sí mismo los objetivos específicos son modificar los principios de la contabilidad y explicar los pasos de las empresas. Desarrollo. ¿Cuáles son los principios de la contabilidad? Los contables unificados, también conocidos como PCGA, son normas y directrices que fundamentan las bases. Estas normas son aplicables tanto en entidades individuales como a organizaciones, siempre y cuando estén registradas como entidades legítimas y tengan la capacidad para asumir derechos y obligaciones. Pautas para seguir la elaboración del inmueble y su desarrollo. Un cambio en el transcurso del tiempo que finalmente articula una serie de transacciones y ocurrencias que impactan en la gestión en su conjunto, en el conjunto de gestión, patrimonio, ingresos y gastos de las unidades económicas. El propietario de la organización es el valor que crean o inician, incluso si tienen diferentes empresas. Cada empresa es una entidad separada. El propietario es el mayor socio acreditado de la empresa. Algunas organizaciones, en términos contables, están representadas por partida de la cuenta capital del propietario. La contabilidad permite emitir informes contables que pueden ser internos o externos, según quien lo reciba, debido a que existe un consenso profesional sobre los requisitos de publicación y divulgación antes mencionados. Objetivos de la contabilidad. En ella incluimos el registro de las transacciones. ¿En qué se basa? Que son precisas para ver los gastos pagados en el documento. Y también está la información financiera, que es aquella que registra las transacciones y el estado donde encontramos el pasivo, el activo y el capital. También están los controles internos, que ayudan a establecer y mantener el control interno apropiado en una empresa. Esto también incluye establecer políticas y procedimientos. Y también para el uso eficiente en el corporativo. Y la cuarta sería de las obligaciones legales y ilegales. También ayuda a una empresa a cumplir sus obligaciones legales y tributarias. 5. Evaluación del rendimiento. Esta permite evaluar el rendimiento de la empresa y también mantenerse mediante el análisis y otros indicadores financieros relevantes. Los 15 principios en la contabilidad. Como primer principio tenemos la equidad. Esto se aplica a los informes contables que deben ser imparciales y justos con terceros y con la propia empresa, de modo que los informes anuales revelen adecuadamente los beneficios de las partes y la información que ofrece sea la más adecuada posible. Segundo principio, partida doble. La partida doble tiene dos relaciones, que estando cada uno por separado no tienen ningún significado, el debe y el haber. Se manifiesta que la suma importancia de la partida doble en la contabilidad se encuentra al iniciar el manejo contable y establecer si los resultados son cuentas deudoras o acreedoras. Como tercer principio tenemos el ente.
El concepto de principios contables uniformes puede referirse a un individuo o si colectivamente nos referimos a varios individuos. Estamos hablando de una organización legalmente registrada, capaz de asumir derechos y obligaciones. El dueño de la empresa es el valor de la empresa que crearon o iniciaron. Aunque tengan diferentes empresas, cada negocio es una entidad distinta. Por lo tanto, el propietario es es un acreditador de numerosas entidades. En términos contables, está representando por la cuenta de elemento capital. Como cuarto principio tenemos los bienes económicos. Esto se aplica a los informes contables que deben ser imparciales, justos con los terceros y con la propia empresa, de modo que los informes anuales revelen adecuadamente los beneficios que ofrecen lo posible para la resolución anual en los mercados. Como quinto principio tenemos la moneda de común denominador. Los estados financieros muestran la equidad a través de un medio utilizado para reducir ciertos componentes a una expresión, por lo que hace más fácil comparar. Generalmente se utiliza el cálculo y evaluar la herencia a base en el precio. Como sexto principio tenemos la empresa en marcha. La empresa mantendrá su valor, que las operaciones continuarán generando ingresos y que no existan circunstancias que indiquen la necesidad de interrumpir o liquidar la empresa. Se presume que los informes financieros integran a un negocio en marcha, a menos que se muestre lo contrario. Por los conceptos que subyacen las expresiones anteriores, se aplican organizaciones económicas en las que existen personas físicas plenamente válida y prospectiva. Como séptimo principio tenemos la evaluación del costo, lo que se adquiere y produce determinar el motivo más importante y fundamental de la medición, es decir, la elaboración de estados que considera qué tipo de la empresa evaluará. Como octavo principio tenemos el periodo. Realiza operaciones económicas de los compromisos de tiempo, ya sea para satisfacer la evaluación de la gestión, sin importar que se trata de las obligaciones legales, fiscales, financieras. Como noveno periodo, como noveno principio tenemos el devengado, que nos dice que la contabilidad de devengo es un principio de eventos que realiza la medida independiente de la fecha del recibo. El propósito del sistema es asegurar que los estados financieros reflejen los activos corrientes entre financiamiento de la empresa relevantes y periodos afectados por, por los gastos que no han sido recuperados o pagados. Como décimo objetivo, digo, como décimo principio tenemos objetividad. ¿En qué se basa la objetividad? La objetividad radica en la evaluación contable de la eficacia económica y financiera en la que participa la empresa. También tenemos como onceavo principio, la realización. En este principio se asume que una transacción debe contabilizar si una entidad puede demostrar que obtendrá una ganancia o pérdida económica dependiendo de la transacción. Ya, como doceava tenemos la prudencia. La prudencia dicta que una empresa debe reservar con éxito acuerdos a su favor. Por lo contrario, debe registrar cualquier gasto o transacción de pérdida tan pronto como las note. Uniformidad. Principios generales. Si procede y las normas específicas empleadas en la elaboración de los informes económicos deben ser constantemente de la práctica al entrenamiento. Debería estar etiquetado con la ayuda de una carta explicativa el efecto de los cambios significativos que pueden ocurrir. Sobre los estados financieros, principios generales y reglas especiales. Se refiere a la importancia acerca de una transacción, significación. Se refiere a la importancia acerca de una transacción, partida contable o información en relación con los estados financieros de una entidad. Es un concepto utilizado para determinar si un elemento o evento tiene la suficiente relevancia como para ser registrado, relevado o considerado en la presentación de los estados financieros. Como último principio tenemos la exposición,
que se refiere a la revelación de información significativa y relevante en los informes financieros de una entidad. Tiene como finalidad dar a conocer una visión clara y completa en los procesos contables. Bueno, como último punto tenemos las conclusiones. Son un conjunto de reglas y lineamientos que rigen la práctica de la contabilidad, brindan una base sólida para preparar los estados financieros y asegurar la consistencia, confiabilidad, base para preparar los estados financieros. Son fundamentales para asegurar la transparencia, la precisión y comparabilidad de los registros financieros y ayudan a garantizar que las empresas cumplan con los principios legales y brinden una imagen clara y precisa de su situación financiera a los usuarios internos y externos. Los principios contables son esenciales para garantizar la integridad, la transparencia y la eficacia del sistema contable y financiero. Su cumplimiento es fundamental para la confianza en las empresas y en el mercado en general. En síntesis, estos principios contables forman el marco para desarrollar estados financieros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los PCGA pueden variar en diferentes países y que se están desarrollando nuevas normas y estándares contables para abordar los desafíos y cambios en el entorno empresarial. La creencia acerca de la contabilidad en muchos casos son los temas que se exponen, que se pueden agrupar cuyo objetivo es proporcionar información a los usuarios de la empresa. Muchas gracias.